Ya, muy bien. Bueno, iniciamos. Si bien es cierto, el título convocado para la presente oportunidad es el de validez y utilidad de pruebas diagnósticas aplicadas para el COVID-19, en realidad lo que quería era realizar una breve aplicación de lo que significan los conceptos de medicina basada en evidencia para los distintos, específicamente para los temas vinculados al diagnóstico del COVID-19. En ese sentido, de manera introductoria, lo que puedo manifestar es lo siguiente. En cuanto a comenzar, como siempre, estilo hacer, enfocándonos desde el principio, lo que significa los conceptos de medicina. En ese sentido, creo que para todos nosotros nos quede claro que la medicina es una ciencia y un arte, el, el cual combina una teoría que es obtenida a través del uso del método científico y motivo por el cual la medicina es una ciencia, pero al mismo tiempo no deja de ser un arte a toda cuenta que es producto de la práctica cotidiana que realizamos nosotros en el afán de que buscando establecer esa relación médico-paciente, transmitimos emociones y sentimientos que son los que generan ese vínculo completamente necesario para el ejercicio del oficio que nosotros ejercemos. La medicina tiene como objeto de estudio la medicina humana, que es la profesión a la cual la mayoría de ustedes, asumiendo que son nuestros estudiantes de medicina humana, aspiran a ejercer en el futuro, es el hombre, ¿no? El ser humano. Y donde nuestro objetivo no solamente es el estudio de la enfermedad, sino también el estudio de la salud. En cuanto a la enfermedad, nosotros tenemos 4 objetivos básicos. Y esos objetivos son los que nos guían en el concepto de medicina basada en evidencia, específicamente cuando hablamos nosotros del modelo de prevención, del modelo diagnóstico, del modelo de validez de eficacia terapéutica y cuando estudiamos los modelos pronósticos eh, aplicados a cada una de las enfermedades que según nuestro interés nosotros querramos desarrollar. En cuanto a la salud, entendamos que nuestro objetivo específico es el de promover y conservar la salud a nivel individual y colectivo, que es un campo casi prioritario de lo que se desarrolla cuando nosotros estudiamos lo que es salud pública. En cuanto a la enfermedad, lo que nosotros debemos mencionar que en este momento específico vamos a centrarnos a aspectos diagnósticos vinculados al COVID-19, pero desde un enfoque de la medicina basada en evidencia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando, si vemos esta imagen, ¿qué es lo que nosotros nos impresiona de primera manera? Utilizando el título que ponemos sobre maestros del arte de la medicina, la primera pregunta sería, ¿hay un médico ahí? Y creo que la respuesta que debemos decir sin ningún tipo de duda es que sí. La persona que ejerce el oficio de la medicina es indistintamente del tipo de medicina que se esté ejerciendo. Podemos ver acá un médico tradicional. No tendrá la ciencia que nosotros tenemos para poder aplicarlo en beneficio de sus pacientes, pero sí utiliza en su máxima expresión el oficio del arte. Y es gracias a través de ese arte que logra curar a las personas, porque logra establecer esa transmisión de emociones y sentimientos que nosotros mencionábamos, aspecto que es digno de imitar y recuperar, a toda cuenta que nuestra profesión no siempre fue una ciencia. En este momento es una ciencia, pero no ha dejado de ser un arte. Y son estos grandes maestros que aún las mantienen, a través del cual nosotros debemos siempre mantener el respeto hacia todos ellos, siempre en cuando tengan el afán genuino de querer mejorar la salud o el bienestar de la persona que acude ante ellos.
Doctor, disculpe que le interrumpa. Tal vez tiene alguna opción donde pueda ampliar la pantalla. Los compañeros me dicen que no lo notan mucho. Ya, en esta. Mucho, mucho mejor, doctor. Gracias. Ya. Después van a ver un poco por qué que hay que utilizar la otra modalidad. Lo utilizaremos a lo largo de la exposición. En fin, cuando hablamos ahora de la evolución de la práctica médica, lo que quisiera que tengamos en cuenta es la siguiente. A través del tiempo se ha hablado o existe un concepto que se denomina medicina basada en experiencia, la cual se ha ejercido desde el inicio de los tiempos, en la cual los conocimientos que se iban adquiriendo se iban transmitiendo a través de la transmisión, generalmente de familia a familia, de quienes ejercían este oficio, posteriormente a través de las escuelas médicas, pero finalmente es alrededor del año 1970, donde se inicia el inicio del paradigma de la medicina basada en evidencia, virtud al desarrollo de un conjunto o sistematización de un conjunto de conceptos desarrollados por David Sackett de la Universidad de McMaster y por Archie Cochrane de la Universidad de Oxford. Este representó un hito importante en el desarrollo de nuestra profesión. Es cierto que el método científico se desarrolla alrededor de 1650. Es alrededor del año 1910-1920 que la ciencia se incorpora como un uso prioritario por las universidades, pero es recién en 1970 donde surge este paradigma que cambia radicalmente la manera de cómo vamos a ejercer nuestras profesiones. En ese entendido, en la actualidad hablar de medicina basada en la evidencia se centra básicamente en que todo conocimiento es una evidencia publicada y que representa la base de la ciencia médica, que parten como artículos publicados en revistas que tienen un índice de clasificación o una escala de calificarlas que las diferencian la una a la otra según su visualización o la cantidad de citaciones que se les realiza mediante un conjunto de indicadores, dentro de los cuales de repente el factor de impacto es uno de los más conocidos, o de instituciones prestigiosas que también tienen distintos clasificadores o índices que nos permiten clasificar a las revistas. Estas revistas en la actualidad se encuentran incorporadas en bases de datos y estas bases de datos también a su vez en otras metabases de datos. El problema en la actualidad ya no es de si tenemos acceso a la información científica. Tenemos gran cantidad de información disponible, pero el gran problema en la actualidad viene a ser cómo nosotros priorizamos o identificamos entre tanta información aquella que de veras va a ser algo relevante para la toma de decisiones en el ejercicio de la práctica médica. Otro concepto importante previo es hablar de la pirámide de la evidencia científica. Cuando hablamos de la pirámide de la evidencia científica, es importante mencionar en la actualidad que si bien nosotros teníamos conocimiento de esta pirámide como el modelo tradicional, donde tenemos los estudios o reportes de caso en la base, los estudios transversales, los estudios de caso control, corte, los ensayos clínicos y en la cúspide las revisiones sistemáticas, en la actualidad se pasó a un siguiente modelo de ondulaciones, donde podemos ver de que los estudios de caso control son como olas, así como todos los otros diseños, donde en la cresta podemos encontrar para los estudios de caso control, por ejemplo, un estudio de caso control también diseñado que va a ser mejor que este estudio de corte que se encuentra en su valle o de presión, indicándonos de que podemos tener estudios de caso control muy bien diseñados que puedan superar a estudios de corte, así como estudios de corte muy bien diseñados que puedan superar a ensayos clínicos. Lo que en la actualidad hacemos es que las revisiones sistemáticas, que son una síntesis de estudios,
se convierte como en esta lupa que nos permite observar los distintos estudios para cada uno de los diseños y que representa la base del modelo de investigación que realizamos en la actualidad. Con ello, nos vamos a centrar en nuestros 4 modelos de investigación clínica, acorde con los objetivos de nuestra profesión. El modelo de prevención o de estudio de factores de riesgo, el modelo diagnóstico de validez y utilidad de prueba diagnóstica, el modelo de tratamiento de eficacia terapéutica y el modelo pronóstico de estimación de sobrevida. Estos son los 4 modelos de investigación clínica en el campo de la medicina basada en evidencia y para los efectos del día de hoy nos vamos a centrar alrededor de lo que significa el modelo de validez y utilidad de prueba diagnóstica en el marco de la medicina basada en evidencia, aplicado al COVID-19. Todos nosotros estamos viviendo en la actualidad esta pandemia, entendido como una epidemia de nivel global, que inevitablemente llegó a nuestra región y que en la actualidad venimos enfrentando. En este momento no vamos a hablar de temas vinculados a la salud pública en sus campos de atención integral, gerencia de servicios o epidemiología, que es todo un concepto diferente, sino nos vamos a centrar en el marco de su curso de tópicos selectos de medicina interna, aspectos clínicos vinculados al COVID-19. Y vamos a comenzar con aspectos vinculados a la parte clínica, porque para el diagnóstico debemos entender de que tenemos muchos recursos. Uno es nuestro primer acercamiento a los pacientes, que va a ser el abordaje clínico, pero también tenemos que conocer datos vinculados al diagnóstico laboratorial, así también como información vinculada al diagnóstico imagenológico. En cuanto al diagnóstico clínico, les comparto este estudio sobre características clínicas del coronavirus, un estudio realizado en China al inicio de la pandemia, todavía alrededor del año 2019, y que consolida o se realiza una revisión sistemática y metaanálisis de la información existente en aquel momento. Artículo publicado en el Journal of Infection, el código DOI para que ustedes puedan acceder y puedan tener acceso al artículo completo. En el Prisma Flowchart podemos ver de que se ha comenzado con un total de 2.247 artículos o papers elegibles para poder realizar la revisión sistemática, para posteriormente recién quedarse solamente con 43 que cumplían las especificaciones o requisitos necesarios para poder hacer la revisión. Entendamos lo siguiente. De lo que ustedes recuerdan cuando llevamos el curso de medicina basada en evidencia, se mencionó de que la primera etapa cuando vamos a realizar una revisión sistemática es una búsqueda bibliográfica estricta en todas las bases de datos más serias que existen. PubMed y Embase, como aquellas que son de índole obligatorio, y el NHKI, que es la base de datos china en la actualidad, que cada vez también va siendo incorporada con mayor obligatoriedad en los últimos tiempos, a toda cuenta de la cantidad de artículos que vienen siendo publicados por el citado país. Es importante cuando nosotros utilicemos o hagamos una presentación, que entendamos lo siguiente. En enfermedades, en todas, y sobre todo en este COVID-19 que ha generado todo un revuelo mundial y una priorización por parte de los grupos de investigación para poder investigarla en todos sus aspectos y tratar de encontrar respuestas a las distintas interrogantes o problemas que tengamos, obtener como resultado una gran cantidad de artículos científicos, los cuales pugnan por su publicación en distintas revistas. Lo que les acompaño al lado de cada uno de los artículos científicos es la identificación del índice SJR, el Simago Journal Ranking, por ejemplo, para este artículo publicado en el Journal of Infection, que tiene como revista un índice SJR del Simago del año 2019,
de 1.98, para poder tener como referencia y recordar que estos índices o indicadores bibliométricos nos dan una idea del nivel de visualización en base a las citaciones que reciben estas revistas durante los últimos 2 años. Utilicemos como punto de referencia el New England Journal of Medicine, que para el año 2019 tenía un índice CIMAGO de 18.29. Volvámoslos en números amigables, pongámosle 20 al New England Journal of Medicine. Esta revista representa en la misma escala estandarizada un índice de 1.98 que nos indica más o menos su relevancia en el campo de la ciencia para esta organización que realiza este tipo de mediciones y representa una revista del cuartil Q1, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este aspecto, considero que a futuro de repente tomemos progresivamente el hábito de poder considerar de qué revista estamos hablando, porque es una manera de ver preliminarmente la seriedad potencial que tiene el artículo, presumiendo que por ser una revista que tiene un alto factor de impacto, tiene un equipo de revisión de pares más exigente y que por ende el artículo científico tiene mayores posibilidades de tener conocimiento de mayor utilidad para quienes somos usuarios de él. Solamente como aspecto general para poder tomar en consideración. Bueno, ¿qué encontramos en este caso? Un segundito. No, sí. Tenemos aquí esta tabla. Tal vez la desventaja que tenemos a través de estos medios virtuales es no poder interactuar de la manera en que quisiéramos para poder hacer alguna pregunta a los presentes. Pero vamos a hacer el esfuerzo de poderlo interpretar, asumiendo que cada uno de ustedes están atentos. Lo que tenemos aquí es a nuestros pacientes divididos en 2 grupos, ¿no? En pacientes que tienen casos severos y no severos de COVID-19, los pacientes con caso crítico severo en este lado de acá y con casos no críticos en este otro. Tenemos para cada uno de ellos los datos vinculados a los síntomas clínicos y a los datos laboratoriales. ¿En qué medida o prevalencia se están presentando para la población de estudio de este estudio? Lo que podemos ver, por ejemplo, nos vamos aquí al dato de prevalencia. Aquí nos están indicando el número de reportes que han tomado en consideración para la identificación de cada uno de los síntomas que se están evaluando. Por ejemplo, para fiebre hay 6 estudios, de los 43 que pasaron el filtro, 6 hacen mención a la fiebre. Se les ha hecho la consolidación a través del metaanálisis, logrando consolidar un total de 364 pacientes entre todos estos estudios, encontrando una prevalencia del 80.8%. Para la tos, 6 estudios donde consolidan un total de 364 pacientes con una prevalencia de 65.6%. Y así podemos nosotros encontrar los distintos síntomas clínicos para ver en qué prevalencia se están presentando. Ya no de un solo estudio, sino de muchos. De 6 para la fiebre, de 6 para la tos, de 3 para el dolor de garganta, entre otros que estamos viendo para cada uno de ellos y diferenciados según sean pacientes críticos o no críticos. Pero acá hay un dato importante a tomar en cuenta. Acá tenemos el I cuadrado. No sé si se recuerdan del I cuadrado en el marco de una revisión sistemática. En ese sentido, lo que quisiera aprovechar un momento es este de acá.
Si vamos a hablar de revisiones sistemáticas, sabemos nosotros que partimos primero de un problema clínico, ¿no? Donde vamos a encontrar para el problema que nos estamos planteando, que lo podemos buscar con la pregunta, con la estructura PICO. Para cualquiera de los modelos de investigación clínica, que en este caso estamos hablando de diagnóstico, validez y utilidad de prueba diagnóstica, donde vamos a encontrar por un lado artículos a favor o artículos en contra, o artículos que nos dicen que hay mucha prevalencia y otros que nos dicen que hay muy poca. Y lo que queremos es realizar un resumen de los distintos estudios y consolidarlos en una sola respuesta, y ese es el metaanálisis. Por eso es importante, cuando vemos un solo artículo, no emocionarnos, ¿no? Porque podría haber algún tipo de sesgo y podríamos nosotros estar viendo algo que de repente no es lo que de primera impresión parece, pero tenemos que tomarlo en consideración. Dijimos que el primer aspecto básico para una revisión sistemática es la búsqueda y evaluación de los artículos científicos. Buscamos los artículos en las distintas bases de datos y después las evaluamos. Las evaluamos para ver su calidad. Existen distintas escalas o metodologías para poder evaluar la calidad de un artículo científico, donde una de ellas viene a ser el sistema GRADE. A partir de esa evaluación es que finalmente depuramos y podemos comenzar, como en el caso anterior, con casi 4,000 papers y terminar con solamente 47. ¿Qué pasó con las otras? No estaban en texto completo, no se tenía el informe original, no pasaron el control o filtro de calidad, y todo ello se encuentra detallado en el Prisma Flowchart, desde la cantidad de artículos que se encontraron al inicio hasta aquellos que finalmente están siendo incluidos a efectos de la revisión. Ya posteriormente se obtiene un gráfico importantísimo, muy conocido, que es el Forest Plot, donde se va a hacer un resumen de los distintos datos que nosotros estamos encontrando. El Forest Plot generalmente no, bueno, puede también mostrarse de manera gráfica para estudios de prevalencia, pero vamos a ver que para estudios de ensayos clínicos o revisiones sistemáticas de ensayos clínicos va a tener una mayor validez, donde vamos a tener por un lado a los investigadores con el año de estudio, la cantidad de sujetos que han sido incluidos, la variabilidad de los datos con los resultados parciales para cada uno de ellos, el peso de cada uno de los estudios en función al total que se está teniendo, que es el 100%, basado en el tamaño de la muestra y la variabilidad que se tiene, y un resultado global representado como un diamantito que nos va a permitir establecer en función al diámetro que tiene el nivel de variabilidad y por ende el intervalo de confianza de los resultados que se van a obtener. En esta parte inferior, los datos básicos del análisis estadístico, donde entre toda la estadística, como la prueba de tau cuadrado, la de chi cuadrado, tenemos la prueba de i cuadrado o test de inconsistencia, y anoten, acuérdense, la más utilizada, donde tenemos acá la escala de Higgins, que nos dice que es aceptable si es menor del 75% e ideal menor del 50%. Cuanto más se acerque a cero, significa que es homogéneo. Para que podamos decir que los estudios son medianamente homogéneos o tienen una baja heterogeneidad, deben de estar por debajo de 75. Si están por encima de 75, podemos concluir que su heterogeneidad es tan alta que los resultados no pueden ser totalmente concluyentes. ¿Por qué estamos mencionando esto de acá? Porque queremos dar respuesta o explicación a nuestro gráfico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Retornamos a lo que es el i cuadrado, que era la prueba de inconsistencia, ¿no? Y dijimos que según la escala de Higgins tenía que estar por debajo de 75 para poder considerarlo válido. Miren acá, comparemos. La fiebre tiene una prevalencia en los pacientes críticos del 80%.
La prevalencia, en cambio, en los pacientes no críticos es del 71.2. Podríamos decir nosotros, miren, hay mayor prevalencia en los pacientes críticos que en los no críticos. Podríamos revisar la tos, que en los pacientes críticos es del 65.6, mucho mayor que los no críticos del 56.7. Pero vean la prueba de inconsistencia. ¿Qué nos dice? Del 97%, muy por encima del 75% en ambos casos, lo cual nos dice que pese a obtener estos resultados de prevalencia, debiéramos de realizar una comparación muy razonada a efectos de traspolar esto a nuestra experiencia, porque este resultado está basado en una heterogeneidad de los estudios tan alta que de repente no podamos tomarlos como tal. Y debemos tener cuidado para hacer inducciones o extrapolaciones a efectos de utilizarlo en nuestra experiencia clínica. Lamento decirles que la medicina basada en evidencia es así. Sería bonito que la medicina sea más sencilla, donde yo dijera, no, si hay presencia de fiebre y tos, ya olvídense, este es COVID-19, no hay vuelta que dar. Pero lo primero que vemos es la prevalencia, pues un estudio, como dicen, una golondrina no hace la primavera. Tenemos que esperar varias golondrinas. Y hay golondrinas que nos dicen un resultado en cierto sentido y hay otras golondrinas que nos lo van a decir en otra totalmente opuesto. Para poder consolidar, utilizamos la revisión sistemática. Este es el metaanálisis y el I cuadrado nos dice el nivel de heterogeneidad para poder decir si finalmente el resultado puede ser útil o no. En contraparte, de repente, quisiera que veamos, a ver, vamos a ver acá, la dificultad para respirar, ¿no? La disnea. La disnea en los pacientes críticos está presente en un 49.2%, la prevalencia. Pero miren, con un I cuadrado de ¿cuánto? De 90, por encima de 75. Mucha variabilidad. Si viéramos los gráficos individuales, seguramente que vamos a ver algunos que nos decían prevalencias, miren, por orden del 77, otros por orden del 21.5%. Una variabilidad muy amplia que se ve reflejada en este I cuadrado o prueba de inconsistencia. Si vamos a los pacientes no críticos, mucho menos frecuente, 13.2, pero igualmente basados en estudios con una variabilidad tan alta donde el I cuadrado es del 85 y por encima de 75. Y así pudiéramos pasarnos en la interpretación de cada una de ellas, porque esta tabla no solamente nos está dando datos clínicos, también nos está dando datos de laboratorio. Y es en función a esto de cómo nosotros tenemos que ir progresivamente tomando evidencias. Uno dirá, doctor, ¿sabe qué? Solo 364 pacientes, a tantos pacientes sabido en la actualidad. Sí, claro, este estudio es del 2019, publicado en marzo del 2020, en una revista con un índice estimado de 1.98. Bueno, puede haber uno más actualizado, busquen la bibliografía. En eso no hay problema. Pueden encontrar ahora bibliografía de mayor población, mucho más confiable. Variarán de repente los índices de las pruebas de inconsistencia. Y justamente eso es lo que buscamos. No quedarnos aquí, estar pendientes de la información, encontrar información nueva, pero saber leerla de manera adecuada, porque de ello va a depender la toma de decisiones que cada uno de nosotros estemos tomando. Vayamos ahora al campo laboratorial del COVID-19. Y veamos este estudio publicado en la revista Radiology, con un índice estimado del año 2019 de 2.99, también una revista Q1. Creo que sería una buena práctica de aquí en adelante, creo, utilizar algún tipo de indicador bibliométrico para poder rankear la revista que estamos nosotros utilizando. Para esta exposición estoy decidiendo utilizar esta escala, que de repente es una de las más conocidas, utilizadas, y para poder nosotros tener una idea de qué revista dijimos, le
pusimos 20 a New England, ¿no? Es 18.29, pero con fines didácticos, para darnos una idea de dónde se encuentra la revista Radiology. ¿Y qué hace la revista Radiology investigando el PCR, ¿no? Porque en la lógica del título, ¿no? Están buscando la performance de la tomografía axial computarizada, que lo vamos a utilizar más adelante, pero comparándolo con el gold estándar, que es la reacción en cadena de la polimerasa reversa, porque estamos hablando de un virus tipo ARN, ¿no? Y en función a ello nosotros hacer la determinación de si existe o no existe condiciones para poder decir si hay o no hay la enfermedad. Si el gol estándar es el PCR, la idea de este artículo era el siguiente: confluyendo datos imagenológicos fidedignos, pruebas moleculares, el mismo PCR, en este gráfico están tratando de decirnos cuál es la sensibilidad que tiene la reacción en cadena de la polimerasa. La especificidad del PCR no está casi en duda, a menos que la prueba haya fallado por algún contaminante que pueda dar un resultado distinto, pero en buenas condiciones es del 100, prácticamente del 100%, ¿no? Cercano al 100%. Pero ¿cuánto es la sensibilidad que estamos encontrando en este estudio, ¿no? Acá tienen el código DOI para que puedan acceder. Es de 0.89 o del 89% de sensibilidad para el PCR reverso, ¿no? En este caso aplicado al SARS-CoV-2 como agente etiológico del COVID-19. Pero vean lo interesante, no es el 100%, sí, es el 89%. Pero vean el test de inconsistencia. ¿En cuánto está? 90%. ¿Y saben por qué? Porque hay estudios como este de acá, el de SAN. Ustedes dirán, pero miren, solamente he evaluado 16 casitos. Sí, pues habrá evaluado un total de 16 casitos, pero ha pasado el filtro de la rigurosidad de la evaluación a través del sistema GRADE para poder ser incluido en esta revisión sistemática. Y han encontrado una sensibilidad del 50%, con un rango intervalo de confianza entre el 25 al 75. Y vean cómo los distintos estudios, independientemente del tamaño de muestra, vean cómo la sensibilidad están desde muy bajos, del orden del 30, 40, 50%, hasta finalmente recién encontrar en estos otros altas sensibilidades. Acá es donde viene pues la utilidad de la revisión sistemática, porque si yo agarrara uno, por ejemplo, el estudio de SANG, yo diría que tiene una sensibilidad baja. Pero si agarrara el estudio de Wolfeld, yo diría, pucha, esta prueba es lo máximo, no tiene una sensibilidad también del 100%, pero esta es la realidad. Encuentro estudios que me van a decir que es bajo y otros que es muy alto. Cuando hago un resumen de todos ellos a través de la revisión sistemática, encuentro una medida resumen, que en este caso es del 89%, pero tomando en cuenta que me está saliendo ese resultado, con una prueba de inconsistencia del 90%, por encima de 75%, en buen cristiano, para tomarlo con pinzas, ¿no? Nuevamente vuelvo a decirles, lamento decirles que esta es la medicina de estos tiempos, ¿no? Cierto que lo sobresimplificamos y hablamos de una manera mucho más sencilla, pero esta es la medicina, ya no vamos a decir de estos tiempos, esta es la medicina que comenzó en 1970 y es la manera de cómo debemos de generar el conocimiento en la actualidad para tomar mejores decisiones clínicas. Veamos este estudio publicado en la revista JAMA, también con un índice SIMAGO 2019 de 5.91. Bueno, me sorprendió porque a nivel de factor de impacto, el JAMA está casi al nivel del New England Journal of Medicine, pero a nivel de esta organización que realiza estas mediciones periódicas de tipo bibliométrico, hay una gran diferencia entre el New England y el JAMA. Acá tienen el código DOI del artículo que les voy a explicar, como una carta, prácticamente una carta al editor, ¿no?
Saben que en el campo de la ciencia no es lo mismo un artículo original que un original breve, que una carta al editor, ¿no? La primera está por encima, un poco por debajo, porque el estudio de repente tiene una mediana relevancia, un original breve, y más abajo, si es un estudio también relevante para ser publicado en el JAMA, pues una carta al editor en el JAMA, me imagino que debe ser como un artículo original que se publica en una revista de tal vez del Q2 o Q3, ¿no? Por debajo. Tiene su nivel, ¿no? De todas maneras, para publicarlo en esta revista de alto prestigio. Pero veamos aquí en los resultados que nos están presentando y que nos hacen más complejo el panorama. ¿Cómo interpretar el PCR? Porque acá nos está mostrando también la medición de reacción cadena de la polimerasa en tiempo real con transcriptasa reversa. ¿Por qué con transcriptasa reversa? Porque el PCR es una prueba diseñada en ADN, pero este virus es un virus tipo ARN, ¿no? Entonces tengo que utilizar transcriptasa reversa para pasarlo a ADN y realizar la cuantificación. Entonces, en este estudio, sin llegar a hacer un diseño para determinar la sensibilidad, terminan evaluando distintos especímenes, ¿no? Fluido broncoalveolar, biopsia obtenida a través del cepillo en la broncofibroscopía, de esputo, de secreción nasal, de secreción faríngea, heces, sangre y orina. ¿Qué cosa es lo que están queriendo determinar? En estos pacientes se ha determinado fehacientemente que tienen el COVID, pero quieren determinar en qué porcentaje salió positivo para cada uno de los especímenes. Veamos. En el lavado bronquialveolar resultaron positivos 14 de 15, o sea, 93%. Casi podríamos decir que esta es la sensibilidad. Pero este estudio no es el diseño para determinar un estudio de sensibilidad. Por eso es que está siendo publicado solamente, es casi un estudio de sensibilidad, pero no lo es. Me imagino cómo es el mundo de la ciencia, porque los investigadores seguramente están corriendo el estudio con un diseño más estricto, pero a veces otro te puede ganar por puesta de mano, pero los resultados que acá muestran de por sí hablan por sí solos y es mejor publicarlo. Ya lo voy publicando como una carta al editor y finalmente, si hay más tiempo, con más tranquilidad, ya publico lo mismo con un diseño mucho más elaborado tiempo después, pero ya no me ganaron por puesta de mano, ¿no? 93% en fluido bronquialveolar, 46% en broncofibroscopía, 72% en el esputo, 63% en secreción nasal, 32% en secreción faríngea. Si ustedes vieran en este momento en el Perú, cuando hacemos las pruebas moleculares, agarran el hisopo y toman muestra de secreción nasal y faríngea. Miren, ¿cuánto es más o menos ese aproximado cercano a lo que sería la sensibilidad? 63% para la nasal y 32% para la faríngea. O sea, de 100 personas que teniendo COVID, va a salir positivo solamente en 63. Y con secreción faríngea solamente en 32. Entonces, ahora cuando ustedes han escuchado en la televisión, dicen, hicimos la prueba molecular y salió negativo. Y dicen, ¿no? Lo cotidiano. Me hicieron la prueba rápida, salió positivo, pero después me hicieron la prueba molecular y salió negativo. O sea, como salió negativo la molecular, no es entonces COVID. Se han equivocado en la prueba rápida. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tipo de prueba habrán comprado? ¿No? Oigan, pero si la sensibilidad de la secreción nasal 63, 32% en secreción faríngea, que es el tipo de muestra que se utiliza para la prueba molecular acá, ¿es previsible que salga negativo? ¿Sí o no? La respuesta es sí, es previsible. Porque su sensibilidad es baja. A menos que estemos haciendo a todos por lavado bronquialveolar, y tampoco eso es una prueba rutinaria, ¿no? Mensaje. No porque estés haciendo PCR, estás esperando que el resultado que salga, esa es la verdad. No, se debe de interpretar con esta sensibilidad, con estos datos que son cercanos a la sensibilidad, porque estamos explicando que este estudio publicado como carta al editor
no fue hecho como un estudio de sensibilidad, sino como una aproximación a ella, pero interesante. Supongo, asumo, presumo, porque los investigadores no quieren que les ganen por puesta de mano, porque estos números hablan por sí mismos. Allá si existe un médico ahorita que cuando ve el PCR lo toma como santo y seña. Si es negativo, es negativo. Si es positivo, es positivo. Y no sabe de estos datos. ¿Y qué va a hacer? Va a tomar decisiones erróneas. Informa mal al paciente, informa mal a la comunidad y comienza a echarle barro a las pruebas rápidas. ¿Pasó la idea? Qué complicado es la medicina ahora, ¿verdad? Y qué fácil es hablar como si uno supiera. Yo no soy clínico. No es lo mismo hablar desde afuera, pero sé leer estas cositas y soy testigo que muchos interpretan facilistamente e inadecuadamente estos datos porque ni los conocen ni saben leerlos, pero son las autoridades clínicas. Como dicen, zapatero a tu zapato. Yo solo leo desde afuera, pero de repente lo leo mejor, pero de repente no soy bueno en la parte práctica porque también eso tiene muchísimo valor. Yo no niego de eso. Pero lamentablemente la medicina de estos tiempos amerita conocer estas cosas. Ahora vayamos a otro. Las pruebas rápidas. Quiero saber si están por ahí. No sé, de repente estoy hablando solo y no me he dado cuenta que se ha perdido la señal. Doctor, le estamos escuchando. Sí le escuchamos, doctor. Muy bien. ¿Creen que son temas importantes lo que estamos hablando? No sé si alguien me puede responder. De repente estoy pensando que es un tema importante y no lo es. ¿Sí? ¿Les parece importante, Magali? Sí, sí, doctor. Uno tiene, creo, la idea siempre como que el PCR pues es un santo y seña, pero si vemos lo que nos acaba de mostrar, pues no es así. Como que se te cae un poco el PCR, ¿no? Sí, como que vuelves a confiar en la clínica si ves a un paciente con contactos. Exacto. A ello vamos a llegar al final. La evaluación es integral. Y la verdad, y ahora sí, continuando yo con la exposición, creo que en el día a día los colegas dicen, no, tenemos que hacer PCR a todos los trabajadores, tenemos que hacer PCR a toda la población. Qué fácil es decirlo, pero no nos hemos preguntado cuánto cuesta una prueba de PCR, ¿no? De reacción cadena a la polimerasa. La logística que demora en hacerlo, el tiempo que se demora. Y valdrá la pena hacerlo sabiendo que es un 63% de sensibilidad. O sea, creo que no. Creo que algo está faltando. Es un poquito a los que están en el espacio de tomar las decisiones clínicas, un poquito tener acceso a este tipo de información para mejorar la información que tienen para las decisiones que van a tomar. Y muchas de ellas son decisiones de salud pública, porque cuando decimos que las pruebas rápidas no sirven, que necesitamos hacer PCR a todos, yo creo que es un facilismo extremo y una opinión muy, muy sesgada de algunos colegas por no tener acceso a la información de primera mano. Esta es la revisión sistemática más reciente que existe respecto de las pruebas rápidas, o sea, para la detección de anticuerpos, ¿no? A través de inmunocromatografía. Entonces, en este estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine, lo cierto es acá, ustedes dirán, doctor, ¿y usted estaba poniendo el índice CIMAGO 2019? ¿Por qué no está aquí? Porque ingresé a la base de datos y no encuentro esta revista. Lo intenté en 3 veces, no lo pude encontrar, lo cual de por sí también ya me genera un poquito de duda, ¿no? Qué raro, ¿por qué no está su índice CIMAGO? Pero lo cierto es que esta revista está presente en el PubMed, ¿no? Eso también significa que no existen distintos criterios para el cual valoran si una revista va a entrar o no dentro de estos indicadores cienciométricos. La idea es, en la medida que estén, nos da un nivel de confianza para un poquito aceptar los datos que nos den. En este caso no lo están.
pero es una revisión sistemática, está en el PubMed, no tengo el índice CIMAO porque no está en la base de datos del CIMAO, y ha sido publicada en mayo del 2020. Ahí tienen el código DOI. ¿Qué resultados encontramos? Sensibilidad de la prueba rápida, 64.8. Especificidad, 98. Y miren el intervalo de confianza. No es muy disperso, no es muy variable. ¿Ya? El PLR que está acá, es que es el likelihood ratio positivo. Si recordamos que el likelihood ratio positivo es de excelente ayuda diagnóstica cuando está por encima de 10. Y acá tenemos un valor de 14.2. ¿Ya? Y un likelihood ratio negativo de 0.4, recordando en las cifras que trabajamos anteriormente en el curso y que pueden revisar, que es excelente cuando es menor de 0.1. Un valor de 0.4 nos indica poca ayuda diagnóstica. Significa que la prueba tiene mayor utilidad cuando da un resultado positivo que un resultado negativo, a la luz de los datos que estamos observando acá. Pero centrémonos básicamente en la sensibilidad y especificidad. Acá tenemos el Prisma Flowchart, partieron de un total de 1.171 artículos en estas bases de datos, en PubMed, en Base, en Medrip, etcétera, y finalmente filtrando encontraron un total de 10 estudios, pero donde varios de ellos estaban fraccionados en distintas unidades de análisis, donde hicieron 23 estimaciones. En función a ello, aquí tenemos las 23 mediciones, o sea, algunos estudios están subdivididos al interior del mismo para la obtención de la data. Y miren, en cuanto a la especificidad, que es la capacidad de la prueba de detectar correctamente a los sanos o los que no tienen la enfermedad, vean cómo más o menos es homogéneo los distintos resultados que se obtienen para este valor final de 98%, con un I cuadrado del 72. O sea, por debajo de 75, por lo menos aceptable para la toma de decisiones a la luz de lo que estamos viendo. Ya no hemos revisado el valor de P, acá está por encima de mayor de 0.05, significa que a nivel del análisis, integración global del metaanálisis, pese a que está por debajo de 75, no es significativo. Un poco para tomarlo también con pinzas, ¿no? Lamentablemente así es, chicos, la situación actual, ¿no? Qué bonito serían las cosas que cuando brilla es oro, pero tenemos que aprender a leer e interpretar estos datos. Pero vean a nivel de la sensibilidad, vean este gráfico con esta variabilidad, pero enorme, ¿no? Con un I cuadrado del 89%, ampliamente heterogéneo, pero que es confirmado en función de los resultados con un valor de P para la lesión del metaanálisis menor de 0.05. Curioso, profesor. O sea, el metaanálisis, la integración es una, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que la integración de los datos ha sido adecuada, pero tomando en cuenta que tienen una amplia heterogeneidad que te dice, ya depende de ti cómo lo interpretas, porque es muy alta la heterogeneidad. No puedes, o sea, para la integración en un solo número hay que tener mucho cuidado. Pero igual buscando un número resumen entre tantos estudios, porque repito, ¿qué pasa si encontrabas y leías este artículo científico? Hubieras dicho que la sensibilidad es del 43%. ¿Y qué pasaba si encontrabas este otro de acá? Hubieras dicho que es del 90%, ¿no? Por eso es importante buscar revisiones sistemáticas, ¿no? Que te muestren lo bueno, lo malo y lo feo. Acá ya no estamos viendo también otros gráficos como el funnel plot que nos van a permitir ver, ya lo he hecho en función al tiempo que también tenía para poder revisar los casos aplicados a COVID, porque pudiera llevarse la exposición un poco más de tiempo, pero por lo menos suficiente para tener una idea de cómo se hace la interpretación. Este es otro articulito que fue publicado en marzo del 2020 en el Clinical Infection Disease. Es interesante porque nos muestra
Miren, para la aparición de ARN, o sea, en distintas pruebas donde podemos cuantificar la presencia del antígeno, ¿no? O sea, del virus propiamente dicho, más no de los anticuerpos, ¿en qué porcentaje se le va a detectar? En los primeros, del día 1 al día 7, después de la aparición de los síntomas, del día 8 a 14 después de la aparición y del día 15 al 39. Vean, en la primera semana, 66.7% positivo. En la segunda semana, 54% y en la tercera, 45%. O sea, la capacidad de detectar al virus de manera directa va bajando en el transcurso de las semanas. A nivel de anticuerpos totales, 38.3 en la primera semana, 89.6 en la segunda y 100% en la tercera después del inicio de los síntomas. Profesor, y en los que no tienen síntomas, en los asintomáticos, estos estudios terminan diciendo, sería bueno realizar estudios en los asintomáticos para poder determinar la frecuencia. Dicho sea de paso, hay un estudio que ya no incluía acá, pero a los que están interesados, si desean, me lo solicitan, salió publicado hace una semana, donde nos muestran de... Aló, doctor, ¿hay algún inconveniente con su conexión? Doctor, ¿me escucha? ¿Aló, doctor? ¿Nos escucha? Chicos, vamos a esperar un rato a que el doctor pueda arreglar este inconveniente. Por ejemplo, para la sensibilidad del IgM o la presencia del IgM en nuestro cuerpo, es del 28.7% la primera semana, del 73.3% la segunda y la tercera del 94.3%. Acá tenemos los valores para el IgG. Estos resultados son los que nos ayudan de alguna manera para interpretar de manera adecuada la prueba rápida, ¿no? A la luz de las sensibilidades y especificidades que también hemos estado mostrando hace un momento, para esta sensibilidad del 64.8 y la especificidad del 98% que acabamos de mostrar hace un momento. Así como ello, existen distintos estudios, esto lo voy a pasar un poco rápido, es una revisión sistemática de distintas pruebas laboratoriales relacionadas al COVID-19, en la revista Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation de mayo del 2020, donde se muestra resultados vinculados a la proporción de incremento de la proteína C reactiva, que en este caso sabemos que como un reactante de fase aguda se eleva su presencia en los pacientes con COVID-19. ¿En qué medida? Distintos estudios a través de la revisión sistemática, pero lamentablemente de una amplia variabilidad, un I cuadrado del 94.4, aunque significativos a la luz de la consolidación del modelo de metaanálisis y que se puede simplificar en una medida del orden del 73.6% de incremento. La presencia de linfopenia, ¿no? Que se encuentra en este caso para una proporción de incremento en los rangos de linfopenia, o sea, para abajo del 44% y del incremento de deshidrogenasa láctica en el orden del 41.7%. Si bien es cierto, significativos en todos ellos, pero para los estudios incorporados con una heterogeneidad elevada para cada uno de ellos, ¿no? Lo cual nos debe de hacer tomar decisiones todavía de una manera muy, diríamos, reservada, ¿no? A efectos de una mejor interpretación.
como vuelvo a decirles, lamento comunicarles que así es la medicina basada en evidencia o la medicina que están estudiando ustedes en estos tiempos. Acá nos muestra otro dato sobre el riesgo de incremento en pacientes entre caso severo y caso no severo de COVID-19 para el modelo de odds ratio, ¿no? Donde están utilizando el odds ratio comparando pacientes que tienen COVID severo y no severo. ¿Qué nos quiere decir? Que los pacientes con COVID severo tienen un odds ratio de 3, o sea, 3 veces más riesgo de presentar un incremento de proteína C reactiva respecto de aquellos que tienen un caso no severo. ¿Cómo nos va en la linfopenia? Un OR diagnóstico de 4.5. ¿Cómo nos va en el incremento de deshidrogenasa láctica? 6.7. Estos estudios, en este caso, nos muestra una homogeneidad muy buena con para linfopenia también, excepto en el estudio de deshidrogenasa láctica que tiene una alta heterogeneidad. Diríamos nosotros que pese a que tiene el resultado más prometedor, estos valores de 4.5 para la linfopenia y de 3 para incremento de la proteína C reactiva serían más adecuados comparativamente para tomarla en consideración en el momento de la toma de decisiones. ¿Para qué utilizar o en qué momento utilizar esto? Yo creo que ahora existe una necesidad en que las instituciones hagan, si no vamos a decir guías de práctica clínica, por lo menos protocolos, ¿no? O sea, por lo menos documentos que les permita ayudar a la toma de decisiones y cuando se trate de decir qué vamos a utilizar como indicador para la toma de decisiones, el incremento de la proteína C reactiva, la deshidrogenasa láctica o la linfopenia. Inclusive entre cada uno de ellos podemos establecer el nivel de complejidad tecnológica que necesitamos, ¿no? Son sencillas las tres, pero comparando la linfopenia es mucho más sencilla, inclusive de determinar con un autoanalizador de mediana evolución y que nos podría dar con los resultados que estamos viendo aquí, resultados más o menos más prometedores para poder determinar ya no solamente diagnóstico, sino pronóstico de nuestros pacientes. Igualmente, si llegamos ya al modelo de diagnóstico imagenológico, tenemos aquí este estudio publicado en el European Radiology, una revisión sistemática y metaanálisis para determinar cuáles son los valores de validez de prueba diagnóstica para la tomografía axial computarizada de tórax. Comenzaron con 663 reportes o papers y terminaron incluyendo solamente 16, según indica el Prisma Flowchart. Acá tenemos los 16 estudios que están siendo considerados. Y finalmente, miren, acá tenemos el consolidado de sensibilidad y especificidad. Miren los numeritos que se nos generan. La sensibilidad de la radiografía de tórax, 92%. Y la especificidad del orden del 31%. Yo quisiera, para los que me están siguiendo, agarren un rato un papel y hoja y anoten en la parte superior sensibilidad y al lado especificidad. Ahora, en el lado izquierdo escriban PCR, prueba rápida y tomografía axial computarizada. El PCR tenía una sensibilidad más o menos del 89%, ¿no? En la revisión sistemática más alentadora que teníamos en el momento. En especificidad, pónganle 100% por el momento, ¿ya? La prueba rápida, ¿cuánto nos decía la sensibilidad? 64%. Y la especificidad, 98%. La tomografía axial computarizada, 92%. Y la especificidad, como estamos viendo acá, del orden del 31%. Ahora sí, vean su tablita y se podrán dar cuenta que lo que le falta a la prueba rápida en sensibilidad, ¿quién lo tiene? La tomografía axial computarizada, ¿verdad? La TAC, doctor. Entonces, la TAC tiene la sensibilidad que la prueba rápida no tiene.
El PCR, diríamos nosotros, pues lo ideal pues sería el PCR, mira, 89%, ¿no? Pero también la disponibilidad de pruebas moleculares y el contingente tecnológico para hacerlo no es fácil, no es sencillo. Ahora, ustedes dirán, entonces la solución es la tomografía. Recién a veces entendemos en la práctica cómo es ello. Por ejemplo, en nuestro hospital regional, por la opinión de nuestros expertos, si tienen razón, o sea, nuestros médicos especialistas, la doctora Jonislia en este caso, solamente quedamos en la autorización de atender a los pacientes COVID en su tomografía axial computarizada desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, solamente 2 horas, porque son espacios que están a presión negativa y la manera en la cual quedan suspendidas las partículas de virus, cuanto más tiempo estén los pacientes, es mayor, poniendo en riesgo al día siguiente, cuando vuelvan a ser utilizado el área de tomografía para los pacientes no COVID y poniéndolo en riesgo de contagiarse, ¿no? Ni modo, qué bacán sería decir, entonces compremos un tomógrafo para los COVID y un tomógrafo para los no COVID. Qué fácil es hablar, ¿no? ¿De dónde sacamos los recursos? Podríamos decir, doctor, pero no había tomógrafo en el hospital antiguo, sí. ¿Y saben cuánto está su mantenimiento? 150,000 soles, de un repuesto que tiene, pero si se malogra, otros repuestos son otros 100,000 soles. Y no sabemos en cuánto tiempo vuelva a malograrse. Esas son las decisiones que nosotros tenemos que enfrentar. Sé que de repente ustedes que se van formando prioritariamente para la parte clínica van a terminar teniendo opiniones un poco parecidas a las que veo expresar en las redes sociales a mis colegas, porque no hemos pasado más allá del conocimiento clínico y de repente un conocimiento clínico muy limitado, no basado en la evidencia, menos en el campo de la salud pública, o el uso adecuado de los recursos, que es la gestión clínica, ¿no? La gestión clínica es el adecuado uso de los recursos utilizando la mejor evidencia disponible. Eso es lo que en este momento les trato de explicar, ¿no? O sea, al hacer gestión clínica yo digo, doctor, entonces hagamos TAC. Ya, pero digo, oye, pero la TAC tenemos un solo tomógrafo y cuanto más de 2 horas lo utilicemos, ponemos en riesgo a los pacientes no COVID al día siguiente y a todo el personal que trabaja ahí. Si ese personal se enferma, ¿con quién va a tomar las tomografías? No sé si en algún momento les comenté que pagábamos o pagamos más al bachiller en tecnología médica que al médico titulado, ¿no? En algún momento llegamos a pagar al bachiller en tecnología médica porque no hay 5,000 soles, sin título y sin serum. Y llegamos a pagar a los médicos generales 3,000 soles, titulados y con serum, ¿no? Ahora es una coyuntura muy especial y es una decisión del director actual de la institución de pagar a bachilleres de medicina, pero es una situación excepcional por el COVID, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica que nosotros vemos, ¿no? O sea, cuando queremos tomar estas decisiones, porque con los numeritos también acá basada en evidencia es como que hagámosle prueba rápida y taca a todos y con la adecuada interpretación se hace. Pero ya les estoy explicando las limitantes tecnológicas y de recursos humanos que tenemos en nuestro medio para hacerle tomografía axial computarizada a todo paciente que venga con una sintomatología sospechosa, ¿no? Acá no estamos hablando del valor pronóstico de la tomografía, que es diferente. Acá solo estamos hablando del valor diagnóstico en cuanto al valor que ostenta en este momento la tomografía axial computarizada. Pero para las pruebas rápidas, que es lo más sencillo que tenemos, pero al mismo tiempo lo más criticado, lo más satanizado, creo que debemos de llegar a un punto donde, como siempre ha sido, no vamos a esperar pues tener el resultado de un PCR que tiene una sensibilidad de 89% para lavado bronquioalveolar, como hablamos, que es del 60 y del 30, si es faringeo nasal que tomamos, que es mucho más bajo, que va a generar muchos falsos negativos, ¿no? O sea, nos va a salir negativa la prueba, pero en realidad tiene la enfermedad. Y eso nos va a generar mayor duda. ¿Por qué? Porque de repente se está haciendo un uso muy simplificado de los datos de evidencia científica o
desconozco si se hiciera un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas respecto al COVID de nuestros colegas, en base a qué están tomando las decisiones, ¿no? ¿En la revisión del paper original o por el artículo que salió en el Facebook del médico tal y de ahí con la conclusión que puso, con eso es lo que se está culturizando, con una guía de práctica de otro país? No lo sé. Lo único que nos demostraría eso de repente en un estudito de este tipo que pueda hacerse de repente multicéntricamente en distintos lugares del país, porque repito, una cosa es buscar bibliografía y otra cosa es saberlo leer críticamente, ¿no? Es una segunda fase al cual no sé hasta dónde se ha llegado en los distintos lugares del país. Para ya finalizar, este es otro estudio, ¿no? El del Radiology y el de Nantes que mencionaba, donde igual encuentran, miren, en esta revisión sistemática una sensibilidad del 93% y una especificidad del orden del 35%. Repito, no hay una sola revisión sistemática sobre el problema o pregunta que nos hagamos. Hay muchas. Acá, miren, para el mismo tema le estoy encontrando dos revisiones sistemáticas, que es lo que debemos acostumbrarnos a buscar. Si no hay, entonces comenzaremos a buscar la mayor cantidad de estudios disponibles, existentes, pero imagínense que ustedes hayan encontrado estos 4 artículos por su lado. Vean algunos que tienen sensibilidades especificidades tan bajas del 25 al 26%, así como otras que llegan hasta el 56%. Entonces, si lees las 4, no vas a tener la posibilidad de encontrar la medida resumen, porque esto de aquí, este valor resumido, no es un promedio de estas de acá, es un procedimiento mucho más complejo y que tiene que ir a la par analizado con estos parámetros de interpretación, como es la prueba de inconsistencia, para hacer una mejor interpretación del mismo. Pero igual son buenas aproximaciones para tener una idea adecuada de cómo más o menos sucede el fenómeno, del momento en el cual estamos viviendo de este paradigma de la medicina basada en evidencia, ¿no? En términos generales, acá, este es otro estudio bonito, ¿no? Sobre aspectos clínicos, laboratoriales y de imagen, publicada en una revista, que más o menos nos dan solamente estudios de prevalencia respecto a, por ejemplo, miren, manifestaciones clínicas en pacientes con COVID, ¿no? ¿Cuál fue el número de estudios? La media en la cual se encontró, ¿no? Estos resultados, por ejemplo, fiebre en el adulto en el 92.8%, en los niños en un 43.9%, el valor del intervalo de confianza, las distintas pruebas relacionadas a la revisión sistemática, pero la que más nos interesa es el I cuadrado, y donde acá podemos ver cuáles de ellos tienen una buena o adecuada heterogeneidad, que ya les indicamos cómo interpretar, lo pueden realizar por ustedes mismos. Lo mismo nos está dando para las pruebas de laboratorio, la medida o tendencia media, los distintos parámetros en las pruebas de imagenología, las distintas complicaciones, producto de una revisión sistemática, ¿no? De los distintos patrones clínicos laboratoriales y de imagen relacionados al COVID-19. Bueno, como casi siempre culmino mis presentaciones con esta frase propia de Descartes. Dice que al principio del conocimiento es poner todo en duda, pues lo único que es cierto es nuestra existencia. Creo que la medicina basada en evidencia nos ha permitido a nosotros entrar a un campo importante del conocimiento, de una rigurosidad, de un modelo puramente estadístico que nos obliga a nosotros tomar conocimiento de ello para poderlo utilizar en nuestra vida cotidiana. Si lo queremos ver en términos sencillos, de repente apelaría a esa frase, ¿no? De Sócrates, cuando decía, solo sé que nada sé, ¿no?
Y creo que eso le sucede a las personas que más leen de un tema. Cuanto más leen, más comienzan a dudar del tema en sí mismo, porque comienzan a entender la complejidad y comienzan a hasta dudar de ellos mismos para poder comprenderla. Distinto, como dijera José Ingenieros en su libro El hombre mediocre, a la persona que lee poco, conoce poco y que no se complica la vida, ¿no? Y que todo le parece sencillo. Yo creo que la medicina basada en evidencia ha llegado de alguna manera en realidad a complicarle la vida al mediocre, ¿no? Al que es feliz conociendo poco. Y llega a las personas sabias de repente para complicarles un poco más en el afán de entender de que los fenómenos son más complejos de lo que parece, pero ahí viene la sabiduría de cómo hacemos para convertir lo complejo en sencillo. Creo que no es malo decir no sé, ¿no? Lo vamos a revisar, lo vamos a buscar. La ignorancia es atrevida y yo podría decir que las personas que menos conocen son las que más hablan e incluso con mayor seguridad de las que una persona que conoce pueda hacerlo. Tengan mucho cuidado en su proceso formativo, de repente esta va a ser una de las últimas exposiciones que pueda realizarles a ustedes como grupo y no quería dejar de pasar por alto que nunca olviden que la medicina es un arte y que como ciencia tiene este nivel de mediana complejidad, pero que hay que aprender a utilizarla porque son las herramientas de este tiempo, pero no por ello menospreciando a nuestros hermanos médicos de las otras medicinas, ¿no? Tradicional, alternativa y complementaria, de quienes tenemos mucho que aprender, porque ellos han seguido guardando como un tesoro valioso la importancia de acercarnos al paciente para generar esa empatía que nos ayude a lograr su proceso de curación. Creo que eso es algo que la medicina basada en evidencia un poco descuida, y lo descuida mucho. Y es algo que ustedes deben de aprender a valorar y para ponerlo en práctica a cada momento de su práctica profesional. Muchísimas gracias por su atención, espero les haya sido de utilidad, esperando compartir con ustedes en algún momento algunos conocimientos que podamos tener de nuestra práctica profesional. Muchísimas gracias, Magali, a ti y a todos los asistentes a esta reunión. Muchas gracias. Bueno, doctor, como siempre, agradecer su ponencia y es un gusto escucharlo y agradecer siempre sus palabras y recordarnos cuál es nuestro deber como médicos y que siempre hay mucho más de de lo que vemos y de lo que leemos y nos anima siempre a seguir estudiando. Esperemos que pueda seguir apoyando a la escuela por el cariño que le tenemos a nuestra universidad. Eso sería todo, muchachos. Se va a estar colgando el link del post-test en algunos instantes. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor.